Bienvenidos, señoras y señores, nuevamente un programa más, como cada martes, cada jueves, hoy jueves, 9 en punto me dicen, 9 de la noche, en vivo y en directo, nos vamos hasta las 10, porque hablamos como en cada programa de temas interesantes que obviamente nos trae acá, nos compete hablar un poquitito, nos convoca el tema de la salud, como ya hace un buen tiempo. Siempre digo, hoy es difícil encontrar un buen tiempo frente al televisor, sobre todo un espacio en el que uno pueda aprender y educarse, educar su conocimiento, prevenir y ser encima agentes otra vez de transmitir eso que vos aprendés, ¿verdad? No es tan fácil, entonces le dedicamos este tiempito, es una inversión de tiempo realmente el que haces al ver el programa, lo digo siempre porque acá aprendés, conoces buenos profesionales, charlamos, es algo ameno, en donde estoy seguro que no te viene mal, porque aprendés también y te distendés un poquitito, después el noticiero que te cuentas cada problema, acá venís, te enterás de problemas, pero por lo menos te damos solución a los problemas, ¿verdad? Algo más relajado. Hoy tenemos un buen tema, estábamos hablando en programas anteriores y teníamos muchas consultas, muchas quedan pendientes. No podemos responder todas en honor al tiempo para que podamos también abordar a profundidad los temas. Por eso a veces no respondemos todas las consultitas. Hoy un buen tema, infecciones. Infecciones en general, porque estamos habituados aquí en el programa, por lo menos cuando hablamos de enfermedades, no hacemos tanto énfasis en las enfermedades infectocontagiosas. Hablamos un poquitito más en aquellas enfermedades crónicas no transmisibles, estar ahí, lo que hablamos la vez pasada, la esteatosis hepática, o sea, el hígado graso no alcohólico, la resistencia a la insulina, que la hipertensión, que el ovario poliquístico, la gastritis, el cáncer de colon, todo lo que ya venimos hablando forma parte de un paquete de enfermedades que no se transmiten de persona a persona. No es que yo te toco la mano o te estornudo y se contagian, porque son enfermedades crónicas que de hecho no son transmisibles de tú a tú. Pero bueno, uno adquiere mediante el estilo de vida. El tema de hoy sí, vamos a tratar de estas enfermedades que se transmiten de persona a persona y sobre todo ver cuándo uno puede sufrir las consecuencias graves de una de estas enfermedades, cómo podemos hacer para revertir, qué significa cuando estas enfermedades, bueno, nos pueden llevar a la muerte o no, picadura de ciertos insectos también, infecciones en general. Ya sabes que interactuamos contigo a través de nuestra línea de WhatsApp. Poneme ahí en Zócalo un poco, Patito, ahí está, 0981-740-349, 0981-740-349 y a la vuelta del corte, yo les voy a presentar al invitado del día. Yo siempre digo, yo menos mal soy conductor nomás, ¿verdad? Porque me tengo que sentar a hacer preguntas. Pero imagínate acá, el invitado tiene que venir a responder y el desafío siempre es tener una buena respuesta para que vos puedas aprender con nosotros. Señora, señor, breve corte comercial. A la vuelta del corte seguimos aquí en Más que Salud. Ya volvemos. Bueno, segundo bloque y estaba mencionando recién en la introducción del programa, hoy hablamos de infecciones. Antes de invitarles o de presentarle, mejor dicho, a nuestro gran invitado del día, quiero que vean este material acerca de las infecciones en general. Mira. Hoy en Más que Salud recibimos a un profesional con amplio currículum. Doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Universidad Nacional de Asunción. Realizó un posgrado en el Instituto de Medicina Tropical de Nagasaki, Japón. Fue director del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y actualmente es director de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. Es miembro de la Sociedad Paraguaya de Infectología, en donde fue presidente, miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y miembro de la Asociación Panamericana de Infectología, siendo además secretario de Asuntos Internacionales del mismo. Con ustedes, el doctor Hernán Rodríguez Enciso. Bueno, ahí está. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Bueno, pero excelente. Vaya presentación, no me lo esperaba. Muchas gracias por la invitación. Nos dicen algunos, pero ¿para qué tanto, verdad? Nos ponemos medio rojos, ¿verdad? No, realmente no. Realmente cuando uno tiene una vocación de servicio, ¿verdad? Estas cosas yo creo que están de más, ¿verdad? Porque yo le digo a la gente, somos servidores, así que
tenemos que... El halago parece que nos cuesta recibir a veces, ¿eh? Claro. Bueno, Así. estamos, hoy nos convoca, doctor, y a la audiencia le comento un tema que realmente nos importa, nos interesa, que para serte sincero es la segunda vez aproximadamente que estamos tocando aquí en el programa. Habíamos tocado las enfermedades infecciosas en pediatría y en esta oportunidad queremos hablar un poco de las infecciones en general, cómo estamos a nivel país con las enfermedades transmisibles, infecciosas, etcétera, ¿verdad? Claro, exacto. Bien, antes que nada tenemos que ir aclarando algunos conceptos, porque solemos usar términos que creemos que entendemos, por ejemplo, infección. La gente utiliza mucho y si se pone a indagar se da cuenta que no es que entiende del todo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros estamos rodeados por microbios. Son microorganismos que no vemos a simple vista, solamente con el uso de microscopios. Hay microorganismos en todas partes y a nuestro alrededor y en nuestro propio cuerpo. Nosotros no nos enfermamos, o sea, esos microorganismos no nos hacen daño muchas veces gracias a nuestro sistema de defensa, que se llama sistema inmunológico. Eso hace que en general no nos enfermemos o que no nos enfermen esos microorganismos. Y hay microorganismos que son favorables, nos ayudan, vos sabes muy bien, ¿verdad? Por la especialidad nos ayudan a nutrirnos, ¿verdad? Entonces es allí donde ese es el primer paso para entender. En segundo lugar, explicar entonces qué es una infección. Y básicamente una infección es una situación en la cual un microorganismo entra a nuestro cuerpo y nos hace daño. Y tenemos que entender que podemos decir que hay básicamente 4 grupos de microorganismos principales. Están las bacterias, están los virus, están los hongos y están ciertos parásitos. Entonces, también solemos escuchar que la gente utiliza en forma indistinta el virus, bacteria, no entiende muy bien, pero son 4 tipos diferentes de microorganismos. Cuando entran a nuestro cuerpo y nos hacen daño, esa es una infección. O sea, la magnitud o la consecuencia de una infección va a depender entonces del, vamos a decir, del patógeno que esté ahí. No va a ser lo mismo una infección por un hongo, por un virus, por una bacteria. Claro, y además un microorganismo en una persona quizás le produzca una enfermedad y en otra persona no, ¿verdad? Es por eso que cuando estamos enfermos debido a un microorganismo es importante llegar al diagnóstico de cuál es el microorganismo, cuál es, y en base a eso hacer el tratamiento adecuado, ¿verdad? Más aún teniendo en cuenta hoy que el consumo antibiótico es indiscriminado. Bueno, menos mal, hoy ya está totalmente un poco más ordenado ese tema de ir a comprarnos más un antibiótico por cualquier dolor de cabeza a tomar. Porque te quiero preguntar después, doctor, ¿cómo afecta también el uso indiscriminado de antibióticos? Pero vamos para atrás. Correcto. Una infección pone hasta qué punto en riesgo la vida de una persona. Bien, existen microorganismos que de por sí, sin un manejo adecuado, indefectiblemente van deteriorando el cuerpo hasta llegar a producir la muerte. Voy a citar un ejemplo para graficar esto que dije, ¿verdad? Por ejemplo, el Treponema pallidum. Treponema pallidum es un microorganismo que entra al cuerpo y produce la sífilis. Anteriormente, cuando no existían los antibióticos, el Treponema pallidum, produciendo la sífilis, producía un deterioro del cuerpo hasta la muerte. Afortunadamente, la ciencia descubre la penicilina, y la penicilina es una sustancia, un antibiótico, que logra eliminar a este microbio que produce la sífilis y evitar que produzca la enfermedad. Entonces, es una herramienta, digamos, que se usa. Vamos a hablar de otro microorganismo, el virus del dengue. El virus del dengue es un virus que se transmite de persona a persona a través de un mosquito. Este virus está en la sangre, el mosquito se alimenta de la sangre, va a su estómago, va a sus glándulas salivales y al picarle a otra persona le transmite este virus. Por lo general, la mayoría de la gente no se enferma de dengue.
una parte se enferma por esto, con este cuadro que conocemos todos los que tuvimos dengue, ¿verdad? Fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza, etc. Y luego se curan. Y una pequeña parte, lastimosamente, fallece, muere por dengue. Entonces, esa evolución muchas veces es una cuestión, digamos, al azar. Depende del tipo de virus. Depende de la condición del cuerpo, depende del tipo de virus y de otras situaciones. Entonces, lo que un microorganismo puede hacer en una persona, en otra persona puede ser totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo. Excelente. O sea, decir que tenemos todos el mismo riesgo es un poco exagerar. O sea, depende de muchos otros factores también. En el paciente inmunodeprimido, paciente con HIV, consumo, bueno, etcétera, hoy se tiene que aislar entonces el paciente básicamente. Claro, existen diversas clases de inmunodepresión, o sea, de situaciones donde las defensas del cuerpo están deterioradas. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Hay condiciones, por ejemplo, los extremos de la vida, niños muy pequeños o adultos mayores, ¿verdad? Que de por sí tienen su sistema inmunológico, su sistema de defensa disminuido. Entonces, esas personas requieren cierto manejo especial. Por dar un ejemplo, las vacunas. Sí. Las vacunas, por eso es que hay ciertas vacunas que se recomiendan, si tenemos en cuenta la edad, aplicar especialmente en los niños pequeños y en los adultos mayores. Ejemplo, la vacuna antigripal. La vacuna antigripal, si se habla de edad, bueno, esas condiciones son las indicadas. ¿Para qué se aplican? Para justamente mejorar sus defensas y evitar que el virus de la gripe, por ejemplo, ponga en riesgo su vida inclusive. Hay otras condiciones, por ejemplo la diabetes, mellitus. La diabetes es una condición que produce una disminución de las defensas, ¿verdad? Un cuadro en el cual requiere la persona un tratamiento con ciertas sustancias que disminuyen la defensa, los corticoides, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y así hay situaciones particulares que hacen que exista mayor riesgo de tener ciertas infecciones graves. Totalmente. Hace poco justamente estuve, le conocí a una persona, falleció esta persona, porque, decía yo, empezó a tener síntomas, un poco de dolor de costado, debutó con una fiebre alta, 38 grados, empieza con un pico febril, no consulta, dolor a nivel pulmonar, pasan 3-4 días, no se medica, no acude al médico, neumonía, ingresa por un cuadro de neumonía justamente en el Instituto de Medicina Tropical, se le interna, fallece en terapia intensiva a los 2 días. Claro. Esta persona, cuando yo que le conocía, evidentemente me decía, yo soy anti-medicina, yo soy antibióticos, soy anti-inyecciones. Es un grupo hoy que va en crecimiento también, este segmento de personas medio anti todo. Claro, mira, la medicina en sí va evolucionando con el tiempo. Si nos ponemos a analizar lo que llamamos medicina, es decir, la búsqueda de la salud, por decirlo así, se originó ya desde el inicio de la humanidad, ¿verdad? Y entre comillas estaba en manos, digamos, de los druidas, los brujos, los chamanes, etcétera. Al comienzo estaba muy vinculado con la magia, el misticismo en general. Claro, justamente. Entonces, ¿por qué? Porque se desconocían muchos mecanismos de producción de las enfermedades. Con el tiempo, la tecnología permitió ir descubriendo ciertos fenómenos, ¿verdad? Y ciertas causas de enfermedades. Voy a citar un ejemplo, la lepra. La lepra se conoce desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Y se relacionó con, por ejemplo, un castigo divino. La persona que tenía lepra era porque se portó mal o cosas así. Pero después, con el tiempo, se encontró que la lepra es producida por una bacteria, ¿verdad?, que ingresa al cuerpo, y algunas personas no se enferman y otras sí se enferman. Entonces eso hace que cambie el concepto, por ejemplo. Entonces, hasta hace poco, la frase que yo siempre repito era en guaraní, ¿verdad? Doctor Majeí, dice, o sea, el médico, el doctor ya dijo, y si lo dice el médico, debe ser así. Por algo lo dice. Sin embargo, actualmente ya el concepto se basa en la medicina basada en la evidencia. Así es. Es decir, tenemos que demostrar
para poder, digamos, y explicarle al paciente y hacerlo partícipe al paciente de su tratamiento. Hay que explicarle, hay que, digamos, adquirir, por decirle, el consentimiento, claro, y ahí hacerle el tratamiento preferentemente. Entonces, bueno, esa es la medicina, ¿verdad? La medicina, y otra cosa, la medicina, para mí no existe medicina natural, medicina alternativa, medicina científica, no. La medicina es una sola y tiene varios aspectos, ¿verdad? Totalmente. Y hoy en un mundo tan tecnificado, con fácil acceso a la información, que a veces digo, la información desinforma a veces, porque tenemos ahí el doctor Google detrás del costado nomás, que es más fácil consultar, encontramos cualquier cosa también, terminamos desinformándonos. Claro. A la vuelta del corte vamos a estar un poco charlando más acerca también del uso indiscriminado de antibióticos. ¿Cuándo amerita el uso de antibióticos? ¿Bajo qué condiciones? ¿Quién prescribe ese antibiótico? ¿Y hasta qué punto tengo que consumirlo? ¿Y qué riesgos implica para mi salud a expensas de tantos beneficios? Breve corte comercial, quédate ahí, ya volvemos. Estábamos hablando en el corte que muchas consultas interesantes, la gente se interesa en preguntar buenas cosas, eso es importante, significa que hay interés en conocer más. Bueno, a ver un poquitito, vamos a ir leyendo, dice, te doy 4 preguntitas, doctor, mientras tanto. Buenas noches, excelente el programa, quisiera saber sobre el VIH, ¿cómo estamos actualmente en Paraguay? Muy amplia la pregunta. No estamos mal, existe un programa nacional de control de VIH que también se encarga de infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales, y actualmente se recomienda realizar el análisis para VIH, y si la persona es diagnosticada que porta el virus, recibe un tratamiento a través de ese programa con los llamados antirretrovirales, que son medicamentos contra el VIH, y son medicamentos bastante eficaces, de alta eficacia. El paciente también, aparte de recibir el tratamiento, recibe una atención periódica con estudios laboratoriales y un seguimiento permanente. El pronóstico con ese tratamiento es bastante bueno y permite que la sobrevida y la calidad de vida sea equivalente a una persona sin VIH. Con toda la información que tenemos en relación al VIH, doctor, ¿va en aumento igual los casos? En realidad, ¿o estamos ahí medio empatando en relación a años anteriores? En realidad no podemos hablar precisamente, de hecho hay nuevos casos, claro, de personas con VIH, se estima que hay mucha cantidad de personas que no son diagnosticadas. ¿Por qué? Porque cuando el VIH ingresa al cuerpo, recién tarda 6 a 10 años en presentar los primeros síntomas. Por eso es que se recomienda realizar un control de rutina, ¿verdad? Por supuesto, con la anuencia de la persona, ¿verdad? De tal forma hacer el diagnóstico y comenzar el tratamiento, claro, de inmediato, para evitar el deterioro, ¿verdad? Mencionaba lo de hepatitis también, y justamente hace un televidente la pregunta, ¿qué tipos de hepatitis hay? O sea, ¿cuántos tipos? Es cierto que hay 5, ¿en qué se diferenciarían? Ya, excelente la pregunta. Y después quisiera ahondar en el tema. Sí. Bueno, para empezar hay que ver el concepto. ¿Qué es una hepatitis? Bueno, nosotros tenemos un órgano llamado hígado que está en el abdomen. Cuando ese hígado se inflama, es lo que llamamos hepatitis. Estamos viendo y justamente. Hay casos de hepatitis no infecciosas, por ejemplo, por alcohol. Esa no es una hepatitis infecciosa. Claro. El hígado se inflama debido a un exceso de alcohol o a un consumo prolongado de alcohol. También hay medicamentos como el paracetamol, si es que se toma una sobredosis puede dar una hepatitis, o sea, el hígado se inflama. Ahora, si hablamos de hepatitis producidas por microorganismos, están las clásicas hepatitis virales. La hepatitis por el virus A, por el virus B, por el virus C, por el virus D, por el virus E. Entonces, estos virus
por lo general se parecen por el nombre nada más. Ajá. Voy a citar un par de ejemplos. Sí, sí. El virus de la hepatitis A es un virus que ingresa por la boca y se elimina por la materia fecal. Ok. Entonces, ahí uno ya tiene que abrir una gama de posibilidades de transmisión. Por ejemplo, ¿dónde está ese virus? Está en la materia fecal. Uno va al baño, cuando se higieniza no se lava las manos, prepara un alimento y entonces puede otra persona de esa manera volver a infectarse. Ese es un ejemplo. Después uno puede imaginarse varias formas de transmisión. Pues si uno ve la lista y ahonda en los detalles, va a encontrar que el sexo oral también está Justamente. ahí. Entonces, entonces el virus de la hepatitis A entonces puede ser un virus de transmisión sexual, efectivamente. Muy bien. El virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B se encuentra en la sangre, el semen, la secreción vaginal. Entonces la transmisión del virus de la hepatitis B es totalmente diferente, ¿verdad? Puede ser por relaciones sexuales, ¿verdad? O por un contacto con sangre contaminada. Okay. Y así, entonces, por eso es importante entender este tipo de detalles, porque cuando hablamos de hepatitis no hablamos de una sola cosa. Claro. Siempre hay que especificar de qué tipo de hepatitis estamos hablando. Así es. Totalmente. Esa es la A y la B. La A y la B. Pero está la C. Exacto, que también... Son casos menos... Sí, son menos frecuentes, pero también se hacen los estudios correspondientes. ¿Por qué es importante? Por el tratamiento que requiere, sobre todo el tipo B y C. En ciertos casos requieren tratamiento, en ciertos casos, sí. Exacto. Y entonces siempre es importante en ese sentido hacer un diagnóstico precoz para ver qué se hace. Por otro lado, si hablamos de hepatitis viral, ¿verdad? Sí. Tanto la hepatitis A como la hepatitis B tienen vacunas. Claro. O sea, hay vacunas que previenen. Por ejemplo, la vacuna contra el virus de la hepatitis B ya está indicado en el recién nacido. Sí. ¿Verdad? Y después hay un esquema de aplicación. Los adultos que, digamos, están en cierto riesgo de infectarse con el virus de la hepatitis B, por ejemplo, los profesionales de la salud, tienen indicada la aplicación de la vacuna. Okay. Y, por supuesto, hay análisis que detectan si las defensas, o sea, los anticuerpos, que son proteínas de defensa, que busca crear la vacunación, entonces hay análisis que detectan esos anticuerpos de tal forma que la persona sepa si está protegida o no, por ejemplo. Excelente, ahí ya tienen un resumen, pero buenísimo. Ahí preguntaba si era cierto que habían 5 tipos, ¿verdad? Claro, si hablamos de hepatitis virales, inclusive, y se van descubriendo nuevos también. Ok. Sí. Buenas noches, excelente el invitado de la noche. ¿Cuáles son las infecciones transmisibles? Habrá querido escribir. Sí. Más comunes entre primavera y verano en jóvenes. Bien, son temporadas donde hay calor, ¿verdad? Entonces sí. Hay que tener en cuenta una serie de situaciones. Vamos a hablar de las infecciones producidas por virus transmitidos por vectores, por mosquitos, ¿verdad? Que es lo que prolifera en esa época, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, el dengue, el Zika, chikungunya, ¿verdad? Que son virus que existen en el país. Potencialmente puede transmitirse el virus de la fiebre amarilla. Okay. Paraguay no tiene virus circulante de fiebre amarilla. La ventaja es que hay vacuna contra la fiebre amarilla, ¿verdad? Está dentro del esquema regular de vacunación, es decir, salvo que haya contraindicaciones, todos tendríamos que tener la vacuna contra la fiebre amarilla, independientemente de que viajemos o no al extranjero. Bueno, entonces serían estas infecciones producidas por microorganismos transmitidos por mosquitos, por ejemplo. Eso se ve frecuentemente. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Y evitar picaduras, claro, con repelentes, ¿verdad? Mosquiteros, etcétera, pero sobre todo, sabiendo que estos virus se transmiten por mosquitos, evitando que haya mosquitos, ¿verdad? Y sabemos perfectamente cómo proliferan los mosquitos en agua estancada, y como suelo decir, mi casa es mi barrio. Es decir, yo no me tengo que conformar con que mi casa no tenga agua estancada que se conviertan después en criaderos. Mi barrio tiene que estar libre de criaderos. De esa forma se evitan muchas enfermedades.
Lo otro, podemos citar las enfermedades producidas por gérmenes que desarrollan diarreas y vómitos, por ejemplo. Allí es donde, debido a la temperatura, ciertos alimentos, como dice la gente, se descomponen, ¿verdad? O sea, lo que ocurre es que en esos alimentos proliferan microorganismos que pueden producir estos cuadros de diarrea y vómito. Es importante señalar que estos cuadros, como mencioné, los cuadros transmitidos por mosquitos, ¿verdad? Y los que producen diarrea y vómito son cuadros de notificación obligatoria. Okay. ¿Qué significa? Que el profesional médico que atiende estos casos debe notificar. ¿A quién tiene que notificar? Y bueno, tiene que notificar a través del epidemiólogo de su hospital, que a su vez notifica al epidemiólogo de la región sanitaria, que a su vez notifica a la Dirección General de Vigilancia de la Salud. ¿Para qué se hace esa notificación? Para que el Ministerio de Salud tenga una visión de cómo está la situación del país y en base a eso establezcan acciones. Ya que estamos tocando el punto, y la verdad que lo que tu aporte es gigantesco, doctor, pero estábamos tocando un poco en el corte el tema de, nosotros estamos hablando de esto, pero como que damos por hecho de que la ciudadanía sabe. Pero mencionabas también, me comentabas, de que hay un porcentaje de personas que dicen, antes había mosquito, pero antes habiendo mosquito y siempre hubo mosquito, no había dengue, no había zika, no había chikungunya. Yo no creo que estos mosquitos transmitan estos virus. Sí. ¿Existe realmente todavía ese...? Así mismo. Hace unos meses se hizo una encuesta donde más o menos de 1000 personas y donde alrededor del 20% asumían que el mosquito no transmitía. 200 ¿verdad? Es muchísimo. Y es mucho realmente. Y es quizás por eso que cuando se recomienda, ¿verdad?, que se evite agua estancada en el barrio, ¿verdad?, mucha gente no hace caso, no cree seguramente, pero es importante insistir permanentemente porque realmente, ¿qué es lo que ocurre? Eso que dijiste, ¿verdad? La gente dice, bueno, antes había mosquitos, ¿verdad?, pero no había dengue, ¿verdad? No. Lo que pasa es que lo que no había realmente era el virus. Claro. Yo recuerdo en 1989 aparece el primer brote de dengue, lo recuerdo bien porque yo tuve en ese año dengue, fue terrible. Y después, a partir del año 2000 más o menos, se vienen repitiendo brotes epidémicos cada tantos años, ¿verdad? Entonces, lo que no había es el virus. Posteriormente fueron apareciendo chikungunya, zika, y hay otros virus que potencialmente pueden llegar también, ¿verdad? Entonces, todos transmitidos por mosquitos, ¿verdad? Entonces, lo que no había eran los virus. Claro. O sea, que teniendo en cuenta el concepto de que el virus, el vector es el mosquito, el transmisor, si nos ponemos las pilas todos, y de verdad nos ponemos la pila y empezamos a hacer bien las cosas, podemos evitar en un año o en el momento una epidemia, un nuevo dengue, ¿verdad? Una nueva... Es así mismo, es así mismo. La responsabilidad para evitar una epidemia por dengue o por enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, es de todos. Es de todos. Cada uno en su lugar, digamos, puede hacer algo. Y debe hacer algo. Porque realmente es, por decirlo así, no sé, es frustrante, ¿verdad?, ver una persona enferma por algo que se pudo haber prevenido, por ejemplo. Y esto para el Ministerio de Salud representa un costo operativo muy elevado, movilizar, supongo, tantas cuadrillas, tantas personas, ¿verdad? No, claro, y como dije, la responsabilidad es de todos, no solamente del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe, por supuesto, informar, concienciar, cosa que lo viene haciendo permanentemente, pero también, repito, cada uno desde su casa, desde su comunidad, su barrio, ¿verdad?, tiene que también movilizarse. O sea, esa figura de que los funcionarios del Ministerio de Salud van casa por casa a, como dicen, ¿verdad?, a limpiar, ¿verdad?, esa figura, digamos, debe terminar, ¿verdad? Cada uno es responsable de su casa, ¿verdad?, y de su barrio. Qué bárbaro. Bueno, inconsciencia, ¿eh? Acá dice, una persona, cuando era adolescente tuve parálisis facial, nunca se determinó la causa, pero me dijeron que fue un virus. ¿Puede ser por transmisión? Bueno, la parálisis facial frecuentemente se le atribuye al virus del herpes. Claro, bueno, ¿qué es el virus del herpes?
Para entender el concepto, existen básicamente dos clases grandes de virus herpes. Ajá. El herpes simple y el herpes zóster. El herpes simple, a su vez, puede ser el tipo 1 y 2, ¿verdad? Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo en herpes simple. El herpes simple es el que suele producir las llagas, ¿verdad? El fuego que se le dice en la boca, ¿verdad? Y también puede haber el herpes simple en los genitales. También. ¿Verdad? Exacto. O en el área anal a veces, ¿verdad? Bueno, muy bien. Este virus, una vez que entra al cuerpo, ya no sale nunca más. Ya está latente ahí. Ya está ahí presente, lo cual no significa que uno está enfermo. Claro. Sí, cada tanto puede brotar, ¿verdad? Como se dice, ¿verdad? Sí. Ese virus se localiza en unas estructuras que se llaman nervios periféricos y todo lo que implica eso. Cuando hablo de nervio, también aclaro que no me refiero al estado emocional. Los médicos le decimos nervio a esa estructura. Asumimos que, exacto. Son estructuras que están allí que nos permiten sentir la sensibilidad. Bueno, ahí está ese virus y que cada tanto puede brotar. Entonces, ¿qué ocurre? Como el movimiento de la cara se debe a esos nervios periféricos, ¿verdad? Que, digamos, tienen un extremo en los músculos, en las zonas de la piel, etcétera, y van inclusive hasta el cerebro, ¿verdad? O la médula espinal. Bueno, son esos nervios periféricos los que nos permiten movernos también. Totalmente. Cuando el virus ataca esos nervios periféricos, cortan, digamos, la transmisión de la señal eléctrica y entonces se produce la parálisis. La parálisis. Exactamente. Por otro lado, ya que mencioné, ¿verdad? El herpes zóster es el virus que produce el fuego de San Antonio. Ajá. Ese es otro virus diferente que también se aloja en los nervios periféricos y produce como esas ampollitas que son vesículas, ¿verdad? Que se localizan en un área del cuerpo. El área más frecuente es el costado, pero puede abarcar la cara, el brazo, no hay problema, pero siempre de un lado, por lo general. Okay. Y produce un dolor tremendo. Por eso se llama fuego de San Antonio, como un fuego, me le quema. ¿Por qué duele tanto? Porque esos nervios periféricos son los que nos permiten sentir también. Totalmente. Calor, frío, rugoso, liso, etc. Bueno, esa sensación. Entonces, al estar afectado, produce mucho dolor. Excelente. Por ejemplo. Bueno, y así uno finalmente puede tener, no hace falta determinar el virus entonces si hay una parálisis facial. Pregunto, porque esta persona dice, nunca determinaron el virus que me afectó, decía, pero ya se supone que es una herpes. Sí, es una de las causas que puede producir, por supuesto, hay otras causas, ¿verdad?, que también son capaces de producir parálisis facial, ¿verdad? También. Pero muchas veces es difícil determinar el origen último del motivo. Acá de hecho pregunta, ¿cómo puedo saber cuál fue esa causa? Fue hace 11 años, hoy ya no podré saber, pregunta, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿para qué quieres saber? ¿Para qué te quiere complicar, verdad? Bueno. Pero básicamente, si es el herpes entonces. Es una de las posibilidades más frecuentes. ¿Secuela el paciente? ¿Queda secuelado? ¿Queda con...? Lo primero que hay que hacer y que recomendamos como clínicos, ¿verdad? Es tratar de movilizar esa zona paralizada, ¿verdad? Tratar de hacer fisioterapia, que no es otra cosa, sino movilizarlo. Hay que mover esa parte de la cara, pues en este caso la parálisis facial, para que cuando vaya recuperando, no haya un problema de atrofia, por ejemplo. Totalmente. Porque el músculo que no se usa se atrofia, o sea, se debilita, se vuelve un poco torpe, bueno, entonces siempre la fisioterapia es permanente. Lo otro que es importante es que a veces esa parálisis hace que el párpado no pueda cerrar el ojo y entonces el ojo queda expuesto al descubierto y eso hace que la córnea, que es la superficie del ojo, se dañe. Por eso está expuesto. Entonces hay que cubrir el párpado con un paño, exactamente, y evitar ese riesgo. Yo fui víctima de esto, así que no le recomiendo a nadie. Bueno, corte me pide Luján. Breve corte comercial, seguimos, nos queda 15 minutitos más de programa. 45 ya pasó, pasa volando la hora. Quédate ahí, ya volvemos. Bueno, ahora sí, último bloque, nos queda, pasa rápido el tiempo en televisión, ya estamos por terminar.
Te invito, doctor, si me acompaña, vamos a pasar un poquitito, vamos a hablar de picaduras de insectos, porque también es importante conocer un poquitito, sobre todo, cuáles son las consecuencias de todo esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Claro. No te digo que una hormiga va a ser tan problemática como una garrapata, ¿verdad? Pero, bueno, ¿qué podemos decir? Allá el mosquito, claro, el campeón. Exacto, ya hablamos. Cuando hablamos de picadura, tenemos que tener en cuenta dos aspectos. Sí. En primer lugar, vamos a decir la ponzoña, como dice la gente, que pueda tener esa picadura, ¿verdad? Por un lado, y las consecuencias que enseguida voy a mencionar. Sí, y sí. por otro lado, qué es lo que ese artrópodo, o sea, que algunos son insectos, otros son arácnidos, ¿verdad? Hay que diferenciar, no es lo mismo, pueden transmitir. Sí. Por ejemplo, ya hablamos del mosquito, que puede transmitir algunos virus, o parásitos como el paludismo, por ejemplo, ¿verdad? Están las garrapatas, que pueden transmitir algunos gérmenes, por ejemplo, la Ehrlichia, ¿verdad? Por citar un nombre raro, ¿verdad? Sí, Ehrlichia, sí, sí, sí. Ehrlichiosis. Son, vamos a decir, infecciones que se diagnostican a través de ciertos análisis específicos. Lo que acá el secreto, entre comillas, es pensar en esa posibilidad de tal forma a solicitar los análisis, porque si uno no claro. piensa, no puede hacer el diagnóstico, obviamente. Y la clínica es muy idéntica en algunos aspectos. Y a veces es difícil porque son síntomas inespecíficos, por ejemplo, fiebre, dolores musculares, o sea, nada específico. Y digamos, a veces depende mucho de la experiencia del médico o del conocimiento para pensar en eso y pedir los estudios. Descarte laboratorial nomás. Por ya, ejemplo, exactamente. Después están, digamos, entre comillas, las ponzoñas que pueden tener ciertos artrópodos, y ahí podemos hablar por decir, del alacrán, no está acá, pero no importa. Hemos tenido algunos casos. Anteriormente se decía que los alacranes o los escorpiones que en Paraguay no producían mayormente consecuencias, pero hemos tenido algunos casos de alacranes cuya toxina, cuya ponzoña llegaron a producir mucho daño y requirieron internación inclusive. Para estos casos es necesario usar una antitoxina, ¿verdad?, que se administra y de tal forma a bloquear, digamos, esa ponzoña. Okay. Así también está la otra situación, que son las reacciones alérgicas, ¿verdad? Hay personas que son alérgicas, por ejemplo, a la ponzoña, a la toxina de la avispa, de la abeja. Otras, más allá del dolor, ¿verdad?, no pasa, pero hay quienes hacen lo que llamamos un shock anafiláctico, es decir, una situación en la cual la vida corre peligro, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, todos son aspectos que hay que tener en cuenta en cuanto a picaduras de artrópodos, por decirlo así. Lo mismo viene para las hormigas, por ejemplo, la misma cosa, ¿verdad? Las reacciones, sobre todo alérgicas. O sea, son vectores, son transmisores de enfermedades, de virus. Sí. Son. Pueden ser algunos, ¿verdad?, como la garrapata y los mosquitos, ¿verdad?, por ejemplo, o la misma ponzoña puede causar daño. Exacto. Eso es en cuanto a los artrópodos. Sí. Y en el caso de la vinchuca, por ejemplo. Ah, claro, la ¿qué ocurre vinchuca, ahí? claro, me estaba olvidando. Bien. Sí, sí. La vinchuca es un artrópodo, es un insecto que en algunos casos puede transmitir el Trypanosoma cruzi. ¿Qué es el Trypanosoma cruzi? Es un parásito que produce la enfermedad de Chagas. Okay. Paraguay, gracias a justamente el trabajo que se viene haciendo desde hace años, ya logró esa transmisión vectorial, o sea, a través del insecto, del Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, eso es un gran logro de nuestro país. Yo recuerdo cuando estaba en la facultad, hace más de 20 años, ¿verdad?, nosotros íbamos al interior del país, buscábamos las vinchucas y en la facultad solíamos ver dentro del insecto, ¿verdad?, los parásitos. Exacto. Entonces eso ya hoy en día no se ve, afortunadamente. Igual todavía somos un país, no te digo endémico, pero todavía tenemos casos, existen todavía casos. Hay algunos casos. O en las cárceles. Sí, mira, hay un análisis que detecta la presencia de anticuerpos, es decir, de proteínas de defensa contra el Trypanosoma cruzi que produce Chagas, el mal de Chagas. Entonces, cuando se hace ese hallazgo, cuando se realiza ese hallazgo, es necesario, en la mayoría de los casos, realizar un tratamiento para evitar que ese microbio
produzca la enfermedad de Chagas. Excelente. Para evitar. Excelente. Exacto. O sea, hay agentes transmisores, tenemos que evitar. Están erradicados algunos de ellos. Bueno, no sé si erradicados, pero por lo menos disminuidos ya bastante en su presentación. Claro, exacto. Esa es la realidad, hacer vamos a decir, una investigación local de la región, ¿verdad? De qué tipo de artrópodos pueden transmitir, ¿verdad? Luego están, por ejemplo, las ratas, ¿verdad? Si podemos tocar ese tema, ¿verdad? Sí, que también puede transmitir cierto tipo y dependiendo de la especie de roedores, ¿verdad? Por ejemplo, está el hantavirus. El hantavirus habló hace poquito, nomás, un par de exacto. años, Claro, el hantavirus es transmitido, es una enfermedad producida por un virus que se transmite por ciertas ratas que dejan el virus en el ambiente, ¿verdad? Por las excretas, la orina, las heces, etcétera, y que al abrir, por ejemplo, un espacio cerrado donde está el virus, se levanta el polvo y la persona aspira. Después está, por ejemplo, otras enfermedades como la leptospirosis, ¿verdad? Que también puede ser transmitida desde ciertos roedores, ciertas ratas, que al orinar deja este microorganismo por ahí, generalmente las latitas, y entonces uno agarra la latita, toma sin lavar, y ese puede ser el mecanismo a través del cual entra este microbio, la leptospira, y produce la enfermedad. Hay casos. Hay casos, ¿verdad? Como dije anteriormente, hay que pensar en esa posibilidad, y si se sospecha, el problema es que la leptospirosis en la mayoría de los casos produce síntomas inespecíficos, claro. Fiebre, dolores musculares, uno piensa en muchas cosas, piensa en dengue o cualquier otro cuadro, y a veces el diagnóstico se hace a través de un análisis, total, por ejemplo, excelente, para citar algunos. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a pasar por allá, doctor. Estuvimos analizando un poquitito algunas, adelante, unas picaduras acá, las picaduras. Es difícil solamente mirando la lesión diagnosticar, ¿verdad? Así mismo. Hay que tener un ojo demasiado biónico. ¿Vale? Exactamente. Y más todavía las lesiones de piel en general, deben ser estudiadas adecuadamente. Totalmente. Muchas veces una persona ve lo que llamamos una dermatitis, ajá, y dice, no, ese es un eczema o ese es un hongo. No, siempre hay que tratar de llegar, como dijimos, al diagnóstico final, ¿verdad? Totalmente. Generalmente se toma una muestra, se hace estudios laboratoriales y ahí se detecta, es un hongo, pero es tal hongo. Ajá. Porque a veces los hongos, los diferentes tipos de hongos tienen diferentes tipos de tratamiento también. Y hablar de hongo hoy en día es hablar todo de un universo a través de ¿cómo se dice? De patologías. Así mismo. ¿Y cuándo aparecen los hongos? Son oportunistas. Doctor, claro, te quiero agradecer muchísimo la presencia en el programa. Yo sé que no es poca cosa estar de 9 a 10 de la noche haciendo ciencia, después de que estuvimos todo el día, en tu caso, realmente trabajando, sentado. Uno está en esto y parece que llega la noche y quiere despejar. Pero la gente necesita educación, necesita entender esto. Claro, no, la medicina no es solamente asistencialismo, es educación así también. Mismo. Y como decía Confucio, ¿verdad? Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar. Es un apostolado. Es un apostolado. Hay que llevarlo 24 horas en la piel. Gracias, doctor, gracias por tu presencia y te vamos a hinchar en otro momento. No, con mucho hablar gusto. Un poquitito de estos temas también. Gracias a todos ustedes por su compañía cada martes, cada jueves, ya saben, el martes que viene nos reencontramos de 9 a 10 de la noche aquí en vivo por las pantallas de la red chaqueña de comunicación. Chau, chau.